Los gritos de la humana resonaron en la cámara de tortura luriana mientras Box la apuñalaba una y otra vez con la vara de dolor electrificada, sin darse cuenta de que, al capturarla, acababa de firmar la sentencia de muerte para toda su maldita especie. Debo decir que esta tiene espíritu, rió Box mientras finalmente apagaba la vara. La prisionera humana, Natalie, se desplomó entre sus ataduras, con sangre goteando de sus múltiples heridas. Ha durado más que cualquier otra humana que hayamos capturado. ¿Cuánto tardará en derrumbarse, Sar? Sar se removió inquieto, apartando la vista de la espantosa escena que tenía ante sí. No lo sé, señor, pero quizá deberíamos parar. He oído rumores sobre los humanos. Dicen que no se detendrán ante nada si les haces daño a sus hijos o parejas. Esta Natalie que hemos capturado es, al parecer, la hija de uno de sus soldados de élite. ¿Y si viene a por ella? Box se burló con desdén, hurgándose los afilados dientes con la vara de dolor incrustada en sangre. ¡Que venga! Estos simios primitivos no son rival para el poder luriano. ¿Cuántas de sus patéticas colonias hemos conquistado solo en el último ciclo? Derrotaremos a este soldado de élite como a todos los demás. Además, con su hija como palanca, ¿qué puede hacer? No tendrá más remedio que rendirse y revelarnos todas las debilidades de la tierra. Supongo que tienes razón, concedió Tsar, aunque la duda aún brillaba en sus ojos. El propio emperador ha decretado la caída de la tierra, para que sus recursos puedan impulsar la expansión de nuestro imperio. Estos humanos no tienen ninguna posibilidad. Box asintió, con una sonrisa maliciosa en su rostro reptiliano mientras se volvía hacia el prisionero. Sí, y torturar a esta hembra será la clave para aplastar su resistencia de una vez por todas. El ridículo apego de los humanos a su descendencia será su perdición. Ahora vamos. La estridente alarma de Guy resonó por el complejo, interrumpiéndolo. Box frunció el ceño y activó su comunicador. ¿Qué pasa? Informe. Señor, hemos detectado una nave entrante. Es humana y se dirige directamente a la prisión. Nuestro perímetro de defensa ya ha sido violado. Box y Tsar intercambiaron una mirada preocupada, una comprensión tácita cruzándose entre ellos. El padre humano venía. Y ya estaba aquí. Mientras las estridentes alarmas seguían sonando, Box y Tsar corrieron hacia los monitores de seguridad, con los ojos abiertos de par en par ante la carnicería que se desplegaba ante ellos. Un solitario humano, armado con elegantes armas de aspecto letal y diseño desconocido, atravesó a los guardias lurianos como si fueran de papel. Sus movimientos eran borrosos, cada disparo daba en el blanco con asombrosa precisión. Tsar se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para mirar la pantalla. Pulsó algunas teclas, ampliando el rostro del intruso. La sangre le abandonó al reconocerlo. Por el emperador. Ese es Lawrence Bryant, el padre del prisionero, gruñó Box, golpeando la consola con el puño. ¿Qué? ¿Cómo no lo sabíamos? Sus ojos ardían de furia al darse cuenta de que habían subestimado enormemente a este humano en particular. Los dedos de Tsar recorrieron los controles, abriendo los registros militares que tenían de Lawrence Bryant. Sus ojos se abrieron aún más al examinar la información. No es solo un oficial, señor. Es un supersoldado altamente condecorado, genéticamente mejorado y entrenado en tácticas de combate avanzadas que nunca antes habíamos visto. Box se inclinó sobre el hombro de Tsar, leyendo los registros. Un escalofrío le recorrió la espalda al ver la larga lista de batallas que Lawrence había ganado él solo a favor del humano. El segador, murmuró Box, usando el apodo que los suyos le habían dado a este temible guerrero.
En las pantallas, Lawrence continuó su avance implacable, eliminando a docenas de los mejores soldados lurianos con una velocidad y habilidad que parecían imposibles para un simple humano. Tsar tragó saliva con dificultad, apartando la vista de los monitores. Señor. Tenemos que sondear la retirada. Está abriéndose paso entre nuestros hombres como si no fueran nada. No podemos detenerlo. Vox se giró hacia Tsar, mostrando los dientes. No, no huiremos de este primate. Todas las unidades convergen en la posición del intruso. Rodéenlo. Tsar miró a Vox con la boca abierta, incrédulo. ¿Estás loco? Tenemos que reducir nuestras pérdidas y evacuar. Este humano nos matará a todos. No lo estoy. Una sonrisa cruel torció los labios de Vox. No vamos a huir. Esta es nuestra oportunidad, ¿no lo ves? Si logramos capturarlo, doblegarlo, desmoralizaremos a toda la resistencia humana. Se derrumbarán sin su mayor héroe. Tsar negó con la cabeza, pero no dijo nada más mientras observaban a Lawrence abrirse paso a través del complejo. Vox caminaba de un lado a otro, sus garras cavando surcos en la consola, la frustración aumentando con cada soldado que caía bajo las espadas y balas del humano. Los minutos se arrastraban, sintiéndose como horas. Tsar estudió la ruta que tomaba Lawrence y una terrible revelación lo asaltó. Señor, se dirige a los bloques de celdas, a por su hija. Vox hizo una pausa, con una lenta y maliciosa sonrisa extendiéndose por su rostro. Entonces ahí es donde activaremos nuestra trampa. Puede que sea un supersoldado, pero cada hombre tiene su debilidad y nosotros la suya. Activó su comunicador. Todas las unidades, retírense al bloque de celdas A7. Preparen una emboscada. Usaremos a la mujer como cebo. Justo cuando Vox estaba a punto de dar la orden de preparar la emboscada, una transmisión urgente del alto mando luriano lo interrumpió. La pantalla se encendió, revelando el rostro ceñudo del mismísimo emperador luriano. Comandante Vox, gruñó el emperador, con su voz profunda destilando disgusto. Exijo una actualización de la situación de inmediato. ¿Por qué he recibido informes de un humano infiltrado causando estragos en una de nuestras instalaciones más seguras? Vox, cuya bravuconería anterior se desvaneció bajo la mirada fulminante del emperador, balbuceó una respuesta. Su eminencia, le aseguro que tenemos la situación bajo control. El intruso será capturado en un instante. El emperador entrecerró los ojos, claramente incrédulo. ¿De verdad? Entonces, ¿cómo explica las docenas de bajas ya reportadas? Este Lawrence Bryant parece estar burlándose de nuestras defensas. Tsar, percibiendo una oportunidad para debilitar a su rival, intervino. Si me lo permite, Su Eminencia, el comandante Vox inicialmente desestimó la amenaza que representaba este humano en particular. Creía que nuestras fuerzas lo abrumarían fácilmente. Vox palideció, con él. Recuerdo de aquella desastrosa brecha de seguridad aún fresco en su mente. Lawrence Bryant se había infiltrado él solo en el complejo fuertemente custodiado y se había llevado varias piezas de tecnología armamentística avanzada, retrasando años el desarrollo de armas Lurian. El emperador continuó con tono mordaz. ¿Y qué hay de la batalla de Próxima Centauri? ¿Dónde Bryant y un puñado de comandos humanos lograron destruir nuestra principal base de suministro, lo que nos costó el control de todo el sector? Vox se encogió bajo el peso de la ira de su líder. Mientras Tsar luchaba por reprimir una sonrisa de suficiencia, el emperador se inclinó hacia adelante, su imagen dominando la pantalla. Déjeme ser muy claro, comandante. Capturará o matará a Lawrence Bryant. Fallar no es una opción. Si escapa, personalmente lo despojaré de su rango y lo arrojaré a los confines del imperio. ¿Me he expresado con claridad?
Box asintió vigorosamente, con la frente perlada de sudor. Sí, Su Eminencia, no le fallaré. Al terminar la transmisión, las alarmas sonaron por todo el complejo, con luces rojas parpadeando en señal de advertencia. Zar revisó las señales de seguridad con expresión sombría. Box golpeó la consola con el puño, la desesperación y la ira se reflejaban en sus rasgos. Todas las tropas restantes se reúnen en el bloque de celdas inmediatamente. Quiero a todos los soldados disponibles ahí. Lo ahogaremos en cadáveres si es necesario. Zar dudó, pero luego habló. Comandante, si me permite sugerir una alternativa. Box se giró hacia él con ojos desorbitados. ¿Qué? ¿Qué podría funcionar contra este monstruo humano? Una sonrisa cruel se dibujó en los labios de Zar. Aún tenemos a su hija. Quizás sea hora de usarla como escudo. Incluso el gran Lawrence Briand dudaría en arriesgar la vida de su hija. Hazlo. Trae a la niña al bloque de celdas. Obligaremos a Briand a rendirse o veremos morir a su hija ante sus ojos. Box y Zar irrumpieron en la celda de Natalie, flanqueados por un escuadrón de guardias lurianos de élite armados hasta los dientes. La visión que los recibió fue lamentable. La hembra humana, antaño tan animosa y desafiante, ahora colgaba flácida. Atada, con el rostro cubierto de moretones y sangre. Box avanzó a grandes zancadas, agarrando a Natalie del pelo con fuerza y levantándole la cabeza. Apretó el cañón de su pistola de plasma contra su sien, el arma zumbaba con una energía letal. Llama a tu padre, gruñó Box, clavando sus ojos reptilianos en los de ella. Dile que se rinda o pintaré las paredes con tu cerebro. Pero Natalie, golpeada y destrozada como estaba, simplemente le devolvió la mirada, sus ojos azules brillando con un desafío inquebrantable. Zar observó el intercambio con una mezcla de fascinación e inquietud. Hay que admirar su espíritu, reflexionó Zar, negando con la cabeza. Incluso ante una muerte segura se negaron a ceder. Me recuerda al asedio a Epsilon Eridani. Box miró a su subordinado, apretando con más fuerza el pelo de Natalie. ¿De qué estás hablando? Zar se apoyó en la pared de la celda, con la mirada perdida. Una colonia humana, al límite de su espacio. Los teníamos rodeados, los superábamos en número 50-1. Deberían haberse rendido en cuestión de días. Soltó una risita, un sonido carente de humor. Pero resistieron durante meses. De alguna manera, lograron convertir toda su ciudad en una fortaleza. Cada vez que intentábamos avanzar, nos recibían con una lluvia de disparos y explosiones. Tácticas de guerrilla, ataques relámpago. Nos hacían sangrar por cada centímetro. Box frunció el labio con disgusto. Y aún así, al final los aplastamos. Cierto, admitió Zar. Pero las pérdidas que sufrimos, los recursos que gastamos, fue una victoria perica en el mejor de los casos. Box volvió a centrarse en Natalie, con la paciencia agotada. Ya basta. Llama a tu padre ahora o empezaré a desmembrar cuerpos. Los labios de Natalie se curvaron en una sonrisa sangrienta. Has cometido un grave error, Box. ¿Crees que puedes doblegarlo? ¿Crees que puedes doblegarme a mí? Su risa resonó por la celda, áspera y burlona. Mi padre no es solo un soldado. Es una leyenda. Un hombre que ha superado todos los obstáculos, todos los enemigos, para proteger a sus seres queridos. Zar ladeó la cabeza, con la curiosidad al máximo. ¿De verdad? ¿Y qué grandes historias cuentan los de tu especie sobre el gran Lawrence Briand? La sonrisa de Natalie se ensanchó, sus dientes teñidos de rojo. ¿Quieres historias? Te las contaré. Se removió entre las ataduras, haciendo una mueca al sentir el tirón en sus heridas.
En Tarsus Naí, el campamento de esclavos ilurianos. 1000 humanos, hambrientos, golpeados, desesperados. Mi padre se infiltró en el campamento, solo. Luchó contra legiones de guardias, desmanteló sus sistemas de seguridad como si fueran juguetes. Y guió a esos prisioneros hacia la libertad, llevándolos a casa a través de 100 años luz de espacio hostil. Vox apretó más la pistola, pero Natalie continuó, con la voz cada vez más fuerte. O la batalla de Procyon, cuando nuestra colonia estaba al borde de la inanición, aislada por su bloqueo. Mi padre pilotó un caza averiado, poco más que un destrozo, a través de un grupo de sus naves de guerra. Entregó los suministros médicos que salvaron innumerables vidas y luego lideró un contraataque que destrozó sus líneas. Tsar escuchó, embelesado a su pesar. Las historias de resiliencia humana, del espíritu indomable encarnado por Lawrence Bryant, no se parecían a nada en la cultura luriana. Vox, sin embargo, ya había oído suficiente. Apretó la pistola con más fuerza contra el cráneo de Natalie, apretando el gatillo con fuerza. Pero antes de que Natalie pudiera responder, una explosión ensordecedora sacudió el bloque de celdas. Los guardias se tambalearon, sus armas girando hacia la puerta, mientras el humo comenzaba a llenar la habitación. Entonces, por encima del zumbido en sus oídos, una voz retumbó desde el intercomunicador. Una voz que infundió miedo en los corazones de todos los lurianos que la oyeron. Los ojos de Vox recorrieron la celda, buscando una salida. Pero no la hubo. La leyenda humana se acercaba, imparable, y Vox sabía que su única oportunidad era el frágil escudo humano que tenía en la mano. Atrás, gruñó a sus hombres, arrastrando a Natalie hacia la puerta. Formen a mi alrededor. El humano entra por esa puerta. Llénenlo de plasma. Tsar tragó saliva con dificultad, con la mano temblorosa al levantar su propia arma. Era el momento de la verdad, la segadora de la tierra contra el poder del imperio luriano, y tenía la corazonada de saber qué bando saldría victorioso. Vox empujó a Natalie hacia adelante, clavándole las garras en el brazo mientras la conducía por el pasillo. Muévete, gruñó, sin apartar la pistola de plasma de su sien. Natalie se tambaleó, reprimiendo un grito de dolor. Sentía las piernas como plomo, el cuerpo magullado por el interrogatorio del luriano, pero se negaba a darle a Vox la satisfacción de verla romperse. Tsar lo seguía, con la mirada moviéndose nerviosamente entre Natalie y el pasillo lleno de humo. El sonido de los disparos se acercaba. Lawrence se acercaba. De repente, el comunicador de Tsar sonó. Tocó el dispositivo, abriendo mucho los ojos, al tiempo que aparecía la imagen holográfica de un luriano con cicatrices de batalla. Era Krax, el comandante de la flota luriana que orbitaba el planeta. Informe, ladró Krax, con el ceño fruncido en sus rasgos reptilianos. ¿Cuál es la situación ahí abajo? Tsar tragó saliva con dificultad. Señor, el humano ha traspasado nuestras defensas. Está abriéndose paso entre nuestras tropas como si no fueran nada. No podemos detenerlo. Krax entrecerró los ojos. Lawrence Bryant, siseó, con el nombre cargado de veneno. Debería haberlo sabido. El holograma de Krax parpadeó al inclinarse hacia adelante. ¿Lo conoce? Me he enfrentado a él en batalla. Es un monstruo, un demonio con piel humana. Tsar se inclinó. Su curiosidad aumentó a pesar de la terrible situación. ¿Qué pasó? La mirada de Krax se volvió distante, como si reviviera un recuerdo doloroso. Fue en los astilleros de Tigos. Pensamos que era inexpugnable, custodiado por una flota entera. Pero Bryant, él lideró un equipo de ataque, solo un puñado de humanos. Se deslizaron más allá de nuestras defensas como fantasmas. Los ojos de Vox se abrieron de par en par, imposible.
Ningún humano podría. Lo hicieron, espetó Krax. Se infiltraron en los astilleros, colocaron explosivos en cada buque de guerra en el muelle. Perdimos docenas de barcos ese día. Nuestra flota quedó inutilizada antes incluso de zarpar. Retrasó nuestros planes de invasión por meses. Zar negó con la cabeza con incredulidad. ¿Cómo pudo un humano hacer tanto daño? Krax apretó el puño. Eso es lo que pasa con Briand. Siempre está un paso por delante, siempre encuentra la manera de volver nuestras propias fuerzas en nuestra contra. Como en la batalla de Corvus. Vox levantó la cabeza de golpe. Lo recuerdo. Nuestro grupo de batalla fue destruido, pero el informe decía que fue un accidente, un fallo del reactor. Krax rió con amargura. ¿Eso te dijeron? No, fue Briand. Capturó una de nuestras naves y la usó para infiltrarse en el grupo de batalla. Para cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Había saboteado los núcleos de los reactores, convertido nuestras naves en bombas, y todo el grupo de batalla se perdió en minutos. Perdido. Zar palideció al asimilarlo. Si Briand pudo hacerle eso a una flota luriana, ¿qué podría hacer aquí en tierra? Vox parecía pensar lo mismo. Necesitamos refuerzos, gruñó por el comunicador. Envíen a todos los soldados que tengan. Pero Krax negó con la cabeza. No, es demasiado arriesgado. Si Briand pudo infiltrarse en los astilleros, ¿quién dice que no ha comprometido ya nuestras fuerzas aquí? Podríamos estar cayendo en otra trampa. Zar se removió, inquieto. ¿Y entonces qué hacemos? No podemos dejar que gane. Krax guardó silencio un momento, con la mirada calculadora. Luego, lentamente, una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Usamos a la chica, dijo, señalando a Natalie con la cabeza. Es su debilidad. Lo atraemos y lo atacamos con todo lo que tenemos, incluyendo el arma psiónica. Exactamente, dijo Krax. Briand no lo verá venir. Está diseñado para atacar su fisiología, para sobrecargar sus primitivos sistemas nerviosos. Un golpe, y se retorcerá en el suelo como el animal que es. Zar pareció horrorizado. Pero señor, usar un arma como esa es un crimen de guerra. Va en contra de todas las convenciones de la guerra civilizada. Krax se volvió hacia Zar con los ojos encendidos. ¿Civilizada? ¿Crees que a los humanos les importa la guerra civilizada? Son bárbaros, salvajes. Harán lo que sea necesario para ganar. Y nosotros también. Vox asintió lentamente, con un brillo feroz en los ojos. Sí, sí, el arma psiónica es perfecta. Briand no tendrá ninguna oportunidad. Pero antes de que pudieran continuar, la voz de Lawrence resonó por el intercomunicador una vez más. Vox, Zar, Krax, sé que pueden oírme. Esta es su última oportunidad. Liberen a mi hija y ríndanse, o haré que todo este complejo caiga sobre sus cabezas. Krax gruñó por el comunicador. Simio arrogante, ¿crees que puedes amenazarnos? Tenemos a tu hija, ríndete o muere. Hubo un momento de silencio. Luego, la voz de Lawrence de nuevo, fría como el vacío del espacio. Y con eso, el complejo se estremeció con la fuerza de una explosión cercana, las alarmas sonando, las luces parpadeando. Lawrence venía, y nada lo detendría de salvar a su hija. Vox apretó el puño, entrecerrando los ojos mientras se giraba hacia sus hombres. Preparen la trampa ahora, ladró, con la voz cargada de desesperación. Atraeremos a Briand y lo golpearemos con el arma psiónica. Es nuestra única oportunidad. Los soldados lurianos se apresuraron a obedecer, ensamblando apresuradamente los componentes del dispositivo experimental.
Tsar los observó trabajar, con una sensación de inquietud carcomiéndole las entrañas. «Señor, ¿está seguro de que esto es prudente?», aventuró en voz baja. «Briand ya ha demostrado ser ingenioso. ¿Y si esto solo lo provoca más?». Boggs se volvió hacia Tsar, mostrando los dientes. «¿Tiene una idea mejor? Los humanos están atravesando nuestras defensas como si fueran de papel. Esta arma es nuestra mejor esperanza para detenerlo». Tsar se inclinó hacia adelante, intrigado a su pesar. «¿Qué pasó?». La mirada de Krax adquirió una expresión distante. Era una situación de rehenes. Algunos de sus diplomáticos habían sido capturados por los Organs, una especie conocida por sus habilidades precognitivas. Todos decían que era una misión suicida. Negó con la cabeza. Pero Briand y su equipo lograron infiltrarse en la fortaleza de los Organs. Usaron disfraces, tecnología de sigilo, incluso volvieron las propias defensas de los Organs en su contra. Parecía sacado de una maldita holonovela de espías. Tsar se acarició la barbilla, pensativo. «Quizás esa sea la clave», reflexionó. «Los humanos no piensan como nosotros. Son impredecibles, adaptables. Quizás la forma de vencerlos sea comprender su psicología, anticipar sus movimientos». Boggs resopló con desdén. «Anticípate. Son salvajes, Tsar. Brutos que solo entienden la fuerza y la agresión. Esta guerra es prueba de ello». Señaló la pantalla, donde se desarrollaban escenas de batalla con sombrío detalle. «Intentamos poner orden en la galaxia para elevar a estas especies primitivas. ¿Pero los humanos? Solo quieren sembrar el caos y la destrucción». Como si fuera una señal, la voz de Lawrence volvió a resonar por el comunicador. Pero esta vez sus palabras no eran para Boggs ni para sus captores lurianos. «Natalie, cariño, sé que tienes miedo. Pero necesito que seas fuerte por mí, ¿de acuerdo? Voy por ti. Cueste lo que cueste, te salvaré. Lo prometo». El labio de Boggs se curvó en una mueca de desprecio. Se giró hacia el soldado, manejando los controles del arma. «Sí. ¿Está lista?». El soldado asintió, su garra flotando sobre la llave de activación. «Sí, señor. Completamente cargada y calibrada para la fisiología humana». «Bien». Los ojos de Boggs brillaron con malicia. «En el momento en que Briand muestre su rostro, freírlo. Quiero verlo retorcerse y gritar mientras su mente se convierte en papilla». Tsar no dijo nada. Pero la inquietud en sus entrañas había florecido en pavor total. Los relatos de Krax sobre el ingenio de Lawrence y los susurros de inquietud entre las especies subyugadas. Todo apuntaba a una verdad que comenzaba a sospechar. Tal vez los lurianos habían subestimado a los humanos desde el principio. Y tal vez, en su arrogancia y crueldad, habían sembrado las semillas de su propia destrucción. Pero ya era demasiado tarde para tales conclusiones. La trampa estaba preparada, todos los jugadores en su lugar. Solo quedaba ver si Lawrence Briand, el legendario segador de la tierra, podía burlar a la muerte una vez más. Boggs y Tsar permanecieron en tenso silencio, esperando a que Lawrence hiciera su movimiento. De repente, un timbre del comunicador de Tsar rompió el silencio, sobresaltándolos a ambos. Tsar frunció el ceño al ver la pantalla y luego se giró hacia Boggs con los ojos muy abiertos. «Señor, es una transmisión de Tsar, nuestro espía en el espacio humano». La voz de Tsar se interrumpió cuando la voz de Tsar crepitó por el comunicador, sus palabras salieron atropelladas. «Comandante Boggs, tengo noticias urgentes. El ataque de Briand a su complejo. No es un incidente aislado. Los humanos han lanzado un asalto coordinado contra nuestras líneas de suministro y centros de comunicación en toda la galaxia». Boggs se quedó boquiabierto. «¿Qué?
¿Cómo es posible? ¿Por qué no nos informaron antes? La voz de Tsar sonaba tensa. Están usando algún tipo de nueva tecnología de sigilo. Nuestros sensores no pueden detectar sus naves. Brian debe haberla usado para burlar sus defensas. Krax, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. Esto confirma los rumores que he oído. Los humanos han estado desarrollando un arma secreta, una flota de naves furtivas diseñadas para ataques quirúrgicos en las profundidades de nuestro territorio. La llaman la flota fantasma. Los ojos de Tsar se abrieron de par en par. ¿Flota fantasma? Pensé que era solo un mito. Krax negó con la cabeza con gravedad. No, es real. Y si los informes son precisos, estas naves están tripuladas por los guerreros de élite de los humanos, incluyendo a más supersoldados como Briand. Tsar se volvió hacia Vox con voz urgente. Señor, si esto es cierto, puede que hayamos subestimado gravemente las capacidades de los humanos. Quizás sea hora de considerar una solución diplomática antes de que esta guerra se vuelva imposible de ganar. Vox se volvió hacia Tsar con los ojos encendidos. ¿Solución diplomática? ¿Te atreves a sugerir que nos rindamos ante estos primates? Eso es cobardía. Traición. Señaló con el dedo la pantalla, donde el implacable avance de Lauren se desarrollaba con sombrío detalle. No. Lucharemos hasta el final. No descansaremos hasta que hasta el último humano esté muerto o esclavizado. Es la única manera de asegurar la supremacía del Imperio Luriano. Pero antes de que Tsar pudiera responder, la puerta del centro de mando explotó hacia adentro, arrancada de sus bisagras por una explosión de plasma concentrado. Lawrence avanzó a grandes zancadas entre las ruinas humeantes, con la mirada fija en Vox y una sonrisa depredadora en los labios. Vox, presa del pánico, agarró la unidad de control del arma psiónica y la apuntó a Lawrence. Su garra temblaba al apretar el gatillo. Un rayo crepitante de energía psíquica se disparó, envolviendo al humano en un aura de luz verde enfermiza. Pero Lawrence siguió avanzando, sin disminuir el ritmo. Los ojos de Vox se abrieron de par en par, horrorizado, al darse cuenta de que el arma no surtía efecto. La sonrisa de Lawrence se ensanchó. «Buen intento», gritó, con la voz distorsionada por el casco de su traje. «Pero tu pequeño juguete no funcionará conmigo. Mi armadura está diseñada para desviar ataques electromagnéticos. Solo otro ejemplo de ingenio humano que subestimaste». Con un movimiento fulgurante, Lawrence se abalanzó hacia adelante, lanzando puños y pies en un torbellino de golpes. Los guardias lurianos se desplomaron como muñecos de papel ante su embestida, sus armas y armaduras inútiles ante su velocidad y fuerza mejoradas. Vox se tambaleó hacia atrás, y toda su bravuconería se desvaneció cuando Lawrence se abalanzó sobre él. Una fuerza imparable de la naturaleza. Tsar, observando la escena con horror paralizado, no pudo evitar maravillarse ante el poder y la determinación de este humano, un ser que no permitiría que nada se interpusiera entre él y el rescate de su hijo. Era cada vez más evidente que los lurianos, en su arrogancia, habían buscado pelea con un enemigo al que no podían aspirar a derrotar. Un enemigo que, al ser llevado al límite, desataría el infierno para proteger lo que amaba. Mientras Lawrence abría paso a través de la última línea de guardias y se acercaba a Vox y Natalie, Tsar se preguntó si así caería el Imperio Luriano. No con un gemido, sino con un rugido de desafío humano que resonaría a través de las estrellas. La lucha estaba lejos de terminar, y los lurianos apenas comenzaban a comprender la verdadera profundidad de la determinación de la humanidad. Tsar observó con asombro cómo Lawrence se acercaba a la posición de Vox, el supersoldado humano, una fuerza imparable de la naturaleza. Los ojos de Vox se abrieron de par en par con miedo mientras ladraba en la calma, «Krax. ¿Dónde están esos refuerzos?
Los necesitamos ya. Hubo un momento de tenso silencio antes de que la voz de Krax crepitara por el enlace. Comandante Vox, no estoy seguro de que enviar más tropas sea prudente en este momento. Briant ha demostrado que puede atravesar nuestras fuerzas como una antorcha de plasma atraviesa el acero. Quizás debamos considerar opciones alternativas. Sar vio su oportunidad. Se acercó a Vox y murmuró, «Señor, si me lo permite, quizás podríamos usar a la humana como palanca. Ofrézcale liberarla a cambio de la rendición de Briant y un salvoconducto. Puede que sea nuestra única salida». Los ojos reptilianos de Vox se posaron en las pantallas y se posaron en el rostro magullado de Natalie, aún desafiante a pesar de sus heridas. Sus hombros se hundieron en señal de derrota mientras asentía brevemente. Muy bien, se volvió hacia los guardias restantes. Retírense todos. Dejen que la humana se acerque. Lawrence entró en el centro de mando momentos después. Su armadura estaba salpicada de sangre luriana. Apuntó con su rifle a la cabeza de Vox con voz fría. «Liberen a mi hija. Ahora». Vox levantó una mano con garras. «Esperen. Estamos dispuestos a hacer un trato. La libertad de sus descendientes a cambio de su rendición y la garantía de que podemos salir de este planeta con vida». Lawrence se burló. ¿Y por qué debería confiar en una sola palabra de tu boca mentirosa? Torturaste a mi hija. Por lo que sé, esto es solo otra trampa. Vox negó con la cabeza frenéticamente. No, se acabaron los trucos. Miren, nos retiramos como querían. Hizo un gesto a sus hombres, bajando las armas. Solo, déjenos ir, y la chica es suya. El dedo de Lawrence se tensó en el gatillo. Liberen a Natalie primero, luego hablaremos de sus condiciones. Justo entonces, un tono urgente sonó desde la consola. Sar miró la pantalla con los ojos muy abiertos. Comandante, es una transmisión directa del mundo natal, del mismísimo emperador. Exige hablar con Briant. Vox y Lawrence se miraron fijamente durante un largo y tenso momento. Entonces, lentamente, Lawrence bajó el rifle. «Páselo». La pantalla se encendió, revelando el rostro marcado por las cicatrices del emperador luriano. Fijó en Lawrence una mirada penetrante. «Humano. Parece que tu reputación es bien merecida. Tus acciones de hoy han sido muy esclarecedoras». Lawrence sostuvo la mirada del emperador sin pestañear. «No estoy aquí para impresionarte. Vine por mi hija. Así que di lo que tengas que decir y luego vámonos». El emperador se inclinó hacia adelante. «Lo que tengo que decir es esto: el imperio luriano está dispuesto a negociar los términos de una tregua entre nuestros pueblos». Lawrence parpadeó, desconcertado. ¿Una tregua? Después de todo lo que has hecho, todos los mundos que has invadido, las vidas que has destruido, ahora quieres la paz. El emperador extendió las manos. Tus victorias nos han obligado a reevaluar muchas cosas, Briant. Tu especie ha demostrado ser un adversario formidable, uno que quizás deberíamos intentar comprender en lugar de conquistar. Lawrence entrecerró los ojos. Perdóname si soy un poco escéptico ante este repentino cambio de opinión. Su sospecha es comprensible, admitió el emperador. Pero la verdad es que esta guerra también nos ha afectado. Nuestros recursos menguan. Nuestros ciudadanos se cansan del conflicto. Ha habido rumores de descontento, incluso conversaciones de rebelión. Se recostó. Nos encontramos en una encrucijada. Podemos continuar por este camino de destrucción mutua asegurada, o podemos elegir un camino diferente. Imaginen lo que nuestras dos especies podrían lograr si trabajáramos juntas, en lugar de una contra la otra. Mientras el emperador hablaba, Vox escuchaba con creciente incredulidad.
Todas sus ambiciones, sus sueños de gloria y conquista, se desmoronaban ante sus ojos por culpa del humano al que tanto había subestimado. Tsar miró a su comandante, viendo la desesperación dibujada en su rostro, y sintió una punzada de lástima. Vox había sido un guerrero orgulloso, pero su orgullo le había impedido ver la verdad de que los lurianos no eran invencibles, que su arrogancia sería su perdición. Mientras Lawrence y el emperador continuaban su tensa negociación, el comunicador de Tsar sonó con urgencia. Usted. Bajó la mirada, abriendo mucho los ojos al leer el mensaje que se desplazaba por la pantalla. Señor, dijo Tsar, con la voz tensa por una emoción apenas contenida, acabo de recibir una transmisión de la facción rebelde luriana. Afirman haber estado trabajando con fuerzas humanas para socavar los esfuerzos bélicos del imperio. Vox giró la cabeza de golpe, entrecerrando los ojos. ¿Qué? ¿Rebeldes trabajando con humanos? Imposible. Pero Tsar negó con la cabeza. Una sonrisa sombría se dibujó en las comisuras de sus labios. Hay más. Dicen que una enorme flota luriana viene de camino, con órdenes de destruir estas instalaciones y a todos sus ocupantes, incluyéndonos a nosotros. Lawrence, al oír la conversación, se tensó. ¿Cuánto tardarán en llegar? Tsar volvió a consultar el mensaje. Minutos, quizás menos, necesitamos evacuar de inmediato. Lawrence dudó, dividido entre su deseo de salvar a Natalie y su deber de proteger a sus congéneres. Si la flota luriana destruía el complejo, innumerables prisioneros humanos morirían. Vox, al ver la indecisión en el rostro de Lawrence, dio un paso al frente. Bryant, dijo con voz tensa. Sé que hemos sido enemigos, pero déjame ayudarte. Puedo llevarte a ti y a tu hija a una nave y sacarlos de este planeta. A cambio, quiero tu palabra de que mis hombres y yo tendremos un salvoconducto. Lawrence miró fijamente a Vox, buscando en sus rasgos reptilianos cualquier señal de engaño. Asintió lentamente. De acuerdo, tenemos un trato, pero debemos actuar rápido. Mientras se apresuraban. Para prepararse, Crack se aclaró la garganta. Sabes, dijo con voz pensativa. Esta situación me recuerda una historia que escuché una vez, sobre un grupo de humanos en una de nuestras colonias. Lawrence lo miró, curioso a pesar de la urgencia de su situación. ¿Qué pasó? Crack se apoyó en la pared, con la mirada perdida. Había un virus, una plaga que arrasaba la colonia. Miles de personas estaban infectadas y morían. Nuestra tecnología médica no pudo detenerla. Hizo una pausa y negó con la cabeza. Pero había un equipo de investigación humano allí, estudiando el virus. Encontraron una cura, pero no hubo tiempo suficiente para sintetizarla para todos. Se inyectaron el virus, dijo Krax en voz baja. Usaron sus propios anticuerpos para crear un suero para los colonos. Se sacrificaron para salvar una colonia de sus supuestos enemigos. Fue extraordinario. Lawrence guardó silencio un largo rato, considerando las palabras de Krax. Quizás, dijo finalmente, nuestros pueblos tienen más en común de lo que creíamos, quizás, cuando todo esto termine, podamos encontrar una manera de coexistir pacíficamente. Vox, escuchando el intercambio, se encontró a sí mismo asintiendo en señal de acuerdo. Todo es posible, murmuró, sorprendido por sus propias palabras. Pero primero, tenemos que sobrevivir los próximos minutos. Juntos, los improbables aliados se abrieron paso a través del complejo, los sonidos de la batalla cada vez más cerca. Vox los condujo a un hangar, donde esperaba un pequeño y maltrecho carguero, con sus motores ya zumbando con potencia. Esta nave los llevará más allá del bloqueo, dijo Vox, haciendo subir a Lawrence y Natalie a bordo. Con un poco de suerte, la facción rebelde podrá proporcionarles cobertura para escapar.
Lawrence dudó en lo alto de la rampa, mirando hacia atrás a Box y Sar. ¿Y tú? ¿Podrás sacar a tu gente? Sar asintió con gravedad. Nos las arreglaremos. Cracks y yo coordinaremos la evacuación de nuestro personal restante. Tú solo concéntrate en llevar a tu hija a un lugar seguro. Cuando la rampa se cerró y la nave despegó, Lawrence y Natalie se abrocharon los cinturones en la cabina. Las manos de Lawrence volaron sobre los controles, impulsando la nave a mayor velocidad mientras se alejaba del complejo. Tras ellos, la flota luriana descendió como un enjambre de insectos furiosos, con sus armas ya encendidas. Las explosiones estallaron en el paisaje cuando las naves abrieron fuego, reduciendo el complejo penitenciario a escombros en cuestión de segundos. Pero Lawrence y Natalie ya se habían ido, volando hacia las estrellas y la seguridad del espacio humano. Mientras observaban cómo las naves lurianas se alejaban en la distancia, Natalie se acercó y apretó la mano de su padre. ¿Crees que pudiste poner las manos en su sitio?, preguntó en voz baja. ¿Qué dijo Cracks sobre los humanos y el virus?, preguntó Lawrence. Asintió lentamente. Lo creo. Siempre hemos sido una especie dispuesta a sacrificarnos por los demás, incluso por nuestros enemigos. Es lo que nos hace humanos. Lawrence no dijo nada, con la mirada fija en el paisaje estelar. Pero mientras la nave avanzaba a toda velocidad, se aferró a esa esperanza, a esa remota posibilidad de un futuro donde humanos y lurianos pudieran convivir, no como enemigos, sino como amigos. Alien 1. La nave humana llegó justo a tiempo. Los transportes se alejaron disparados del moribundo complejo luriano, con llamas y humo a sus espaldas. En una nave, Lawrence sujetó a Natalie y Box mientras el casco se sacudía con la onda expansiva de otra explosión. De repente, un escuadrón de soldados lurianos irrumpió por la esclusa de aire. Rifles de pulso apuntaron a los fugitivos. Box abrió los ojos de par en par, luego los entrecerró. «Váyanse», gritó, empujando a Lawrence y Natalie hacia la cabina. «Yo los detendré». Lawrence dudó una fracción de segundo, luego asintió, con respeto y gratitud brillando en sus ojos. Agarró el brazo de Natalie y la apartó mientras Box recogía un rifle caído y abría fuego. Gritos de agonía los siguieron por el pasillo mientras corrían hacia los controles de la nave. Natalie sollozaba, estremeciéndose con cada disparo y grito, hasta que finalmente se hizo el silencio. Cerró los ojos con fuerza, lamentando al valiente luriano que se había sacrificado por ellos. Alien 2. Mientras tanto, Sar y Cracks corrían por los pasillos en ruinas, conduciendo al personal luriano, conmocionado por la guerra, hacia las cápsulas de escape. Las alarmas sonaron y las vigas crujieron al derrumbarse la estructura a su alrededor. Doblaron una esquina y se detuvieron de golpe, encontrándose cara a cara con una falange de soldados humanos de rostro adusto. Los soldados alzaron sus rifles, gritando a los lurianos que se rindieran. Cracks y Tsar intercambiaron una mirada cargada de significado. Ambos sabían que los humanos no tendrían piedad, no después de todo lo que habían hecho los lurianos. Tsar tragó saliva con dificultad, preparándose para dejar el arma. Pero Cracks dio un paso adelante con las manos en alto. «Me rindo», gritó con voz firme. «Soy el que está al mando. Los demás son solo soldados rasos que cumplen órdenes. Déjenlos ir». Los humanos dudaron, desconcertados. No esperaban que un oficial luriano se ofreciera así. Su líder entrecerró los ojos, pensativo. En ese momento de distracción, Cracks se giró para encarar a Tsar. «Saquen a nuestra gente», siseó. «Les ganaré todo el tiempo que pueda». Tsar abrió la boca para discutir, pero la mirada en los ojos de Cracks lo detuvo. Vio resignación y determinación. Cracks había tomado su decisión. Tsar asintió con la garganta apretada. Se giró hacia los demás e hizo un gesto brusco.
Corrieron hacia las cápsulas, dejando a Crack solo para enfrentarse a los humanos. Por el comunicador, Tsar escuchó las últimas palabras de Krax: recuerden este día, Tsar. Recuerden el sacrificio que se hizo y el precio que se pagó por nuestra arrogancia y nuestro orgullo. Entonces la comunicación se cortó, y Tsar inclinó la cabeza, lamentando la pérdida de su camarada mientras huía. Alien 1. A bordo de su transporte robado, Lawrence y Natalie creían haber escapado de lo peor, hasta que una enorme nave de guerra luriana se materializó ante ellos, con los cañones disparados. El comunicador cobró vida. Lawrence Bryant, retumbó una voz fría. Aquí el general Crack de la flota imperial. Ríndanse de inmediato o serán destruidos. Lawrence se desplomó en su silla. El miedo real se dibujó en su rostro por primera vez. Sabía que no podía ganar esta batalla. Pero si tan solo pudiera ganar el tiempo suficiente para que Natalie escapara. Alargó la mano para comunicar su rendición, pero la mano de Natalie se extendió bruscamente, agarrándolo por la muñeca. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero tenía la mandíbula apretada. No te dejaré, dijo con fiereza. Ni se te ocurra pedírmelo. El corazón de Lawrence se hinchó al mismo tiempo que se rompía. Su valiente y testaruda hija tenía tanto de su madre en ella. Pero esta era una batalla que no podía librar a su lado. Natalie, escúchame. La sujetó por los hombros con una mirada intensa. Eres el futuro de la humanidad, nuestra mejor y más brillante. Si tenemos alguna esperanza de ganar esta guerra, de lograr la paz, está en ti. Pero papá. Un sollozo escapó de la garganta de Natalie, pero finalmente asintió, conteniendo las lágrimas. Lo prometo. Lawrence la abrazó con fuerza, memorizando su tacto, el aroma de su cabello. Luego la empujó suavemente hacia la cápsula de escape. Ella subió, cada centímetro de su cuerpo esforzándose por desafiarlo, por permanecer a su lado. Pero se abrochó el cinturón, encontrando su mirada una última vez a través del portal. Golpeó con fuerza los controles de lanzamiento y la cápsula se alejó disparada hacia la oscuridad. El grito de negación de Natalie resonó en su mente mientras se giraba hacia la nave luriana. Y Jean, también. En el puente de la nave de guerra, el general Crack observó la cápsula huir con fría satisfacción. La criatura de Bryant había escapado, pero no importaba. Se encargaría de ella a su tiempo. Ahora, tenía un objetivo más apremiante. Activó el comunicador. Lo repito, ríndete, Bryant, o enfréntate a la destrucción inmediata. Simplemente no lo entiendes. ¿Verdad?, dijo Bryant, con algo parecido a la compasión en su voz. Nunca me rendiré, ni ante ti, ni ante nadie. Lucharé hasta mi último aliento, y aún así, no me habrás vencido. Crack frunció el ceño, nervioso, a su pesar. Había algo en el tono del humano, en el conjunto de sus rasgos en la pantalla, una tranquila certeza más allá de la mera bravuconería de un enemigo acorralado. Era como si Bryant supiera algo que Crack desconocía. ¿Arriesgarías tu vida?, exigió Crack. ¿Para qué? Te superan ampliamente en número y armamento. No tienes ninguna esperanza de victoria aquí. Se inclinó hacia adelante, su mirada clavada en la de Crack. Mi muerte será la chispa que encienda el fuego de la resistencia a través de las estrellas. Todo humano que se entere de este día sabrá que podemos enfrentarte, que nos inspirará a alzarnos y liberarnos de las ataduras de tu opresión. Crack abrió los ojos de par en par al comprender el verdadero alcance del plan de Bryant. El humano no intentaba ganar esta batalla. Se estaba convirtiendo en un mártir, un símbolo en torno al cual su pueblo se uniera. Por un instante, Crack casi admiró su audacia. La brillantez y la valentía de este frágil simio, que se enfrentó solo al poder de un imperio, y sonrió.
Lentamente, sin creer del todo lo que hacía, Cragg indicó a sus artilleros que se retiraran. Lawrence Bryant, dijo formalmente, te has ganado el respeto y la muerte de un guerrero. Te saludo. Bryant inclinó la cabeza en un último gesto de reconocimiento entre enemigos, y luego cortó la comunicación. Alguien ganó. En su cápsula, Natalie observó con impotencia cómo el acorazado luriano se abalanzaba sobre la diminuta nave de su padre. Gritó y golpeó las paredes, suplicando, implorando que los sistemas automatizados de la cápsula regresaran. Pero ésta siguió adelante, alejándola cada vez más de la batalla y del hombre al que amaba más que a su vida. Mientras la cápsula aceleraba a velocidades FTL, Natalie se desplomó en su silla, sollozando. Sabía lo que significaba el sacrificio de su padre, lo que estaba comprando con su vida, pero en ese momento no deseaba nada más que volver a ser una niña pequeña, a salvo en sus brazos. Cerró los ojos con fuerza, imaginando su rostro, el orgullo y el amor brillando en sus ojos mientras la miraba, incluso al final. Se aferró a sus placas de identificación rotas, lo único que le quedaba de él. Una lágrima rodó por su mejilla mientras susurraba un último adiós. Pero incluso cuando el dolor amenazaba con consumirla, un destello de esperanza se arraigó en su corazón. El sueño de su padre, su visión de una galaxia donde humanos y lurianos pudieran vivir en paz. No murió con él. Vivía en ella, y pasaría el resto de su vida luchando por hacerlo realidad. Mientras la cápsula surcaba el vacío, cargando con la última esperanza de dos especies, Natalie levantó la barbilla. Presentía que la galaxia no había visto al último miembro de la familia Bryant, y cuando ella terminara, los lurianos lamentarían el día en que se enfrentaron a la humanidad. Has llegado al final de la historia. Si te gustó y quieres apoyarnos, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Por cada comentario que diga 88, le daré un me gusta a cada uno. Gracias por tu tiempo.